Aprende física mientras duermes. Dinámica. La dinámica es la parte de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos y las causas que lo producen. ¿Qué es una fuerza? Una fuerza es todo aquello capaz de modificar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo o incluso de deformarlo. Fuerzas fundamentales en el universo. Las fuerzas en el universo se pueden explicar en función de 4 interacciones básicas que ocurren entre los objetos. Las fuerzas fundamentales son: número 1, la fuerza gravitacional; número 2, la fuerza electromagnética; número 3, la fuerza nuclear fuerte; número 4, la fuerza nuclear débil. Tipos de fuerzas. Los tipos de fuerzas son las fuerzas de contacto y las fuerzas de acción a distancia. Ejemplos de las fuerzas de contacto son la fuerza elástica, la fuerza de rozamiento y una fuerza aplicada. Ejemplos de fuerzas de acción a distancia son la fuerza gravitacional, la fuerza eléctrica entre cargas y la fuerza magnética. ¿Qué es inercia? La inercia es la tendencia que tiene un cuerpo a permanecer en su estado de reposo o de movimiento. Galileo Galilei estableció que todo objeto se resiste a cambiar su estado de movimiento, y a esta resistencia le llamó inercia. La masa como medida de la inercia. Cuanta más masa tenga un objeto, tanto mayor será la resistencia de un objeto a ser acelerado. Por esta razón se dice que la masa es una medida cuantitativa de la inercia. A mayor masa, mayor inercia. Leyes de Newton. Primera ley de Newton. Un objeto en reposo o en movimiento rectilíneo con velocidad constante permanecerá en reposo o en movimiento con velocidad constante a menos que sobre él actúe una fuerza neta no equilibrada. Segunda ley de Newton. Cuando una fuerza neta no equilibrada actúa sobre un objeto, la aceleración del objeto es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza e inversamente proporcional a su masa. Esto nos da una fórmula física que nos dice que la fuerza es igual al producto de la masa por aceleración. Tercera ley de Newton. A toda fuerza de acción le corresponde otra de reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario. Peso. El peso es la fuerza gravitacional que ejerce un cuerpo de grandes dimensiones, como por ejemplo la Tierra o la Luna, sobre un objeto.
Dado que el peso representa una fuerza, se considera una cantidad vectorial cuya dirección es la de la fuerza gravitacional, es decir, está dirigida hacia el centro del cuerpo de mayores dimensiones. Definición de la unidad Newton. El Newton es una unidad de fuerza del sistema internacional de símbolo N mayúscula, que equivale a la fuerza que hay que aplicar a un cuerpo que tiene una masa de 1 kilogramo para comunicarle una aceleración de 1 metro por segundo cuadrado. Es decir, 1 newton es igual a 1 kilogramo metro sobre segundo cuadrado. La fórmula del peso matemáticamente es W es igual a mg, es decir, peso es igual a masa por gravedad, donde W es la magnitud del peso del objeto, m es la masa del objeto y g es la aceleración debido a la gravedad. Fuerza normal. Cuando un objeto descansa sobre una superficie horizontal y en el eje vertical únicamente actúan sobre él la fuerza normal y el peso, se cumple que la fuerza normal es igual al peso. Matemáticamente N es igual a W. Definición de fuerza normal. La fuerza normal es la resistencia de la superficie al movimiento del objeto por la acción de la fuerza gravitacional. Esta fuerza siempre actúa perpendicularmente con la superficie de contacto. Fuerza de fricción. La fuerza de fricción es la fuerza que se opone al movimiento de un cuerpo. Y su fórmula matemática es fuerza de fricción es igual a coeficiente de fricción multiplicado por la fuerza normal. Ley de la gravitación universal. Esta ley dice que todo objeto en el universo atrae a otro con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional con el cuadrado de la distancia entre los centros de las masas. La expresión matemática de la ley de gravitación universal es F mayúscula es igual a G mayúscula por M1 por M2 dividido entre la distancia al cuadrado que la separa. Es decir, F es igual a G mayúscula por M1 por M2 entre D cuadrado. Constante de gravitación universal. G mayúscula es la constante de proporcionalidad y recibe el nombre de constante de gravitación universal. 100 años después de que Newton publicara su trabajo, Henry Cavendish encontró que el valor de la constante de gravitación universal es 6.67 por 10 elevado a la menos 11 Newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado.
Leyes de Kepler. Primera ley de Kepler. Todos los planetas se mueven en órbita elíptica alrededor del Sol, con el Sol situado en uno de sus focos. Segunda ley de Kepler. La recta imaginaria que une cualquier planeta con el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Tercera ley de Kepler. El cuadrado del período de cualquier planeta varía en forma directamente proporcional con el cubo del radio de su órbita, o sea, con el cubo de la distancia promedio que hay de un planeta al Sol. La expresión matemática de la tercera ley de Kepler es T cuadrada es igual a K por R elevado al cubo. Dinámica, trabajo y energía. ¿Qué es energía? Energía es la capacidad que tienen los objetos para realizar un trabajo. Trabajo. El trabajo realizado por una fuerza F mayúscula que actúa a lo largo de una distancia d se calcula como W mayúscula es igual a F por D, es decir, trabajo es fuerza por distancia. Si se tiene un ángulo entre la fuerza y la distancia, el trabajo es fuerza por distancia por el coseno del ángulo. La unidad para medir trabajo es el Joule en el sistema internacional, el cual se define como el trabajo realizado por una fuerza de 1 newtons cuando el objeto sobre el cual se ejerce se desplaza 1 metro en la misma dirección y sentido que ella. Trabajo neto o resultante. Cuando sobre una partícula material actúan dos o más fuerzas, el trabajo neto sobre ella es la suma algebraica de los trabajos de cada una de las fuerzas. Energía mecánica. La energía mecánica es la que poseen los cuerpos cuando por su posición o su velocidad son capaces de interaccionar con el sistema del cual forman parte para realizar un trabajo. Se divide en energía cinética y energía potencial. Energía cinética. La energía cinética K es la capacidad para realizar trabajo como resultado del movimiento, es decir, energía que posee un cuerpo debido a su movimiento. La fórmula de energía cinética es K mayúscula es igual a 1/2 multiplicado por la masa multiplicado por la velocidad al cuadrado. La energía cinética se mide en joules. Energía potencial gravitacional. La energía potencial gravitacional se representa por la letra U mayúscula, es la que resulta de la posición de un objeto respecto a la Tierra, es decir, energía que posee un cuerpo debido a su posición.
La fórmula de energía potencial es U mayúscula, donde U mayúscula es energía potencial, es igual a masa por gravedad por altura. U es igual a mgh. La fórmula se puede poner en términos del peso, es decir, energía potencial es peso W por altura. U es W por H. Potencia. La potencia se define como la rapidez con la que se realiza un trabajo. La potencia se mide en watts. La unidad de potencia en el sistema internacional es el watt. La fórmula de potencia matemáticamente se representa como P igual a W mayúscula entre T. Es decir, potencia es igual a trabajo entre tiempo. La segunda fórmula de potencia es potencia es igual a fuerza por velocidad. P mayúscula es igual a F mayúscula por V. Definición de watt. Un watt se define como la potencia que se desarrolla al efectuar un trabajo de 1 joule en un segundo. Es decir, un watt es 1 joule sobre segundo. Un kilowatt kW es igual a 1000 watts. Un caballo de potencia HP es igual a 746 watts. Teorema de trabajo y la energía cinética. Cuando debido a la acción de una fuerza neta sobre un objeto, éste se acelera, el trabajo realizado por la fuerza neta es igual al cambio de la energía cinética del objeto. Esta afirmación es la base fundamental del teorema del trabajo y la energía. Matemáticamente representamos esto como trabajo es igual a cambio en la energía cinética. W mayúscula es igual a delta K. Conservación de la energía mecánica. Cuando un objeto se encuentra a cierta altura sobre un nivel de referencia, por ejemplo el suelo, tiene energía potencial gravitacional. Si se deja caer, en la medida que pierde altura, pierde energía potencial gravitacional. Y a medida que cae aumenta su velocidad, por lo tanto gana energía cinética. Es decir, al dejar caer el objeto, la energía potencial inicial se va transformando en energía cinética conforme va cayendo. La energía mecánica del sistema es constante, o sea, energía potencial más energía cinética igual a constante. Por lo tanto, en la caída libre, la energía potencial que pierde el objeto al perder altura se transforma en energía cinética. Matemáticamente podemos representar esto con una fórmula. Energía potencial inicial más energía cinética inicial es igual a energía potencial final más energía cinética final.
es decir, U inicial más K inicial es igual a U final más K final, lo que significa que la energía mecánica se mantiene constante. Podemos escribir la fórmula como mgh inicial más 1/2 de m velocidad inicial al cuadrado es igual a mgh final más 1/2 de m velocidad final al cuadrado. Sistema conservativo. Todo proceso en el que se transforma la energía cinética en energía potencial gravitacional o viceversa se dice que es un sistema conservativo. Algunas unidades muy utilizadas en física dentro del sistema internacional son la longitud, que se mide en metros, se representa por la letra m minúscula, la masa, que se mide en kilogramos, se representa por las letras minúsculas kg, el tiempo, que se mide en segundos, se representa por la letra s minúscula, el área o superficie, que se representa por la letra m minúscula al cuadrado, el volumen, que se representa m minúscula elevado al cubo, la velocidad, que se representa m minúscula entre s minúscula o m diagonal s, aceleración, que se representa m minúscula entre s elevado al cuadrado, es decir, m diagonal s al cuadrado, la fuerza, que se representa como kg por m entre s cuadrado, que esto es igual a n mayúscula, o sea, newtons, es decir, un newton es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. El trabajo y la energía, que se representa como newton por metro, es decir, n mayúscula por m, que es igual a 1 joule, es decir, j mayúscula. 1 joule de energía es igual a 1 newton de fuerza multiplicado por metro. La presión, que se representa como newton sobre metro cuadrado, que esto es igual a 1 pascal, es decir, 1 pascal de presión es igual a 1 newton de fuerza entre 1 metro cuadrado de área. Y potencia, la potencia se representa como joule sobre segundo, y esto es igual a 1 watt, es decir, 1 watt de potencia es 1 joule de energía o de trabajo dividido sobre segundo de tiempo.